Líneas Aéreas Iztapalapa les damos la más cordial bienvenida a su vuelo directo a la utopía. Deseamos que tengan un viaje placentero, disfruten su estancia a bordo. Lo que un día inició como un vuelo comercial en Nueva Zelanda en 1986, se convirtió en un viaje donde la imaginación es la única frontera. Y es que este Boeing 737-200 es el primer avión biblioteca ubicado en Iztapalapa que llevará a miles de pequeños a disfrutar de muchas aventuras. La aeronave se ubica en la Plaza Cívica General Álvaro Obregón, en Avenida Guelatao y Avenida Fuerte de Loreto. Cuenta con 26 computadoras con acceso a internet para la consulta bibliográfica y búsquedas diversas, 25,000 títulos en línea, un acervo de libros con 230 títulos, además de un elevador para personas con discapacidad. Debido a la demanda de servicio, se colocarán 40 computadoras más en la plaza con los mismos programas y conexiones que las del avión. Este vuelo se trata de llevar a los niños a que vuelen su imaginación. Aquí tenemos realmente el objetivo de hacer leer a las personas que no lo hacen, ¿no? Llevarles las tecnologías de la información y la comunicación a su colonia para que de esta manera podamos reducir la brecha digital. Uno de los principales atractivos es el simulador de vuelo donde los visitantes podrán aprender a manejar un avión, recibirán adiestramiento sobre cómo encenderlo, hacerlo despegar, viajar por los cielos y aterrizar. Este simulador es la herramienta básica por la que todo piloto pasa antes de entrar a un control complejo de un avión. Nosotros les damos los parámetros a los niños, hacemos esta actividad de piloto y copiloto y los llevamos al escenario que ellos decidan. Nosotros normalmente intentamos volar por la Ciudad de México y por la alcaldía que es Iztapalapa, para que ellos también conozcan y se enorgullezcan de sus raíces. La alcaldía contará con 6 aviones biblioteca y un barco biblioteca que tendrá 30 camarotes formados con contenedores. Este último se ubicará en el camellón de Periférico Oriente al cruce con Eje 6 Sur. De lo que se trata es de fomentar la lectura, prevenir la delincuencia entre los jóvenes, recuperar el espacio público y, ¿por qué no?, despertar en los pequeños la inquietud de ser pilotos. Esta aeronave está abierta a todo el público de martes a domingo con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.